Buenos días. En primer lugar, es importante mencionar que desde los primeros contactos con los colonizadores europeos, las comunidades indígenas han demostrado notable resistencia a la invasión y a la explotación. A lo largo de la historia, estas comunidades han enfrentado desafíos significativos, incluyendo la pérdida de sus tierras, la imposición de nuevas culturas y religiones y la marginación social y económica. No obstante, su valentía y determinación por defender sus territorios, derechos y culturas han sido constantes. Por tal motivo, mi grupo conformado por Francelis Abreu, Paola Torres y mi persona, Karine Salazar, les vamos a hablar un poco sobre la resistencia y revueltas indígenas del siglo XVI al XIX. Cabe destacar que esta resistencia se manifestó de diversas formas. Tal es el caso de la resistencia armada, siendo una de las principales, la cual implicó levantamientos, guerras y rebeliones contra los colonizadores europeos. La cultural, ya que la preservación de la cultura era tan importante como la lucha armada. Esta implicó la conservación de lenguas, tradiciones y religiones a pesar de la opresión colonial. Y la resistencia pasiva, que se caracterizó por acciones como la evasión al pago de impuestos, el rechazo al trabajo forzado y a la evangelización. Asimismo, los pueblos originarios han protagonizado grandes revueltas o levantamientos. Por ejemplo, en América del Norte tenemos los movimientos en la Nueva España. Estos fueron diversos conflictos que terminaron con la creación de México. Tal es el caso de la Guerra Chichimeca, ocurrida entre 1550 y 1600 en el actual norte de México. A pesar de que no hubo una victoria decisiva, se considera que llegó a un acuerdo de paz. Por otro lado, tenemos a la rebelión Pontiac, que ocurrió entre 1763 y 1766 en la región de los Grandes Lagos de América del Norte, liderada por Ottawa Pontiac. Aunque fueron sofocados por las fuerzas británicas, esta llevó a cambios en las políticas coloniales hacia las comunidades indígenas. En América Central encontramos la rebelión de los Maya Cachiquel, que esta ocurrió en el actual Guatemala entre 1524 y 1530. Aunque fueron derrotados, inspiró a otros pueblos indígenas en la lucha por la libertad. En cuanto a la resistencia lempira, en Honduras, Lempira, el líder de los pueblos lencas, organizó ataques estratégicos para defender la tierra y cultura de sus pueblos. Aunque fue traicionado y asesinado, se convirtió en un símbolo de valentía y coraje. Finalmente, en América del Sur encontramos el levantamiento de Tupac Amaru, que ocurrió entre 1780 y 1782 en el Virreinato del Perú, uniendo a indígenas, mestizos y esclavos negros en la lucha contra la opresión. Y por último, la resistencia mapuche, que fue un proceso largo y continuo, donde los mapuches de Argentina y Chile lucharon durante más de 3 siglos, aproximadamente desde 1536 a 1818, lo cual implicó la lucha armada como cultural, con el fin de preservar sus tradiciones y su sistema de gobierno. Ahora bien, en cuanto a las causas de la resistencia durante la colonización y la llegada de los europeos a América durante los siglos XVI y XIX, causó una gran conmoción llevando a una era de opresión colonial, explotación, pérdidas de tierras a través de los despojos y la usurpación, imposición cultural y religiosidad forzada. Durante la opresión colonial, los indígenas fueron sometidos a un sistema de gobierno y de control por los colonizadores, en donde limitaban la libertad y la autonomía de los indígenas. También les impusieron leyes, las cuales mantuvieron a través de la violencia constante, con masacres, de castigos y control militar. Por otro lado, durante la explotación, los indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas a beneficio de los colonizadores, en donde establecieron sistemas como la encomienda y la mita. Estos dos sistemas eran implementados por los españoles y era un tipo de sistema de explotación laboral brutal, en donde obligaban a los indígenas a trabajar en minas, haciendas agrícolas y alborajes textiles, lo que causó un gran desplome en su demográfico debido al gran agotamiento por el trabajo excesivo, enfermedades y destructuración de sus comunidades.
No suficiente con esto, también les impusieron tributos excesivos, lo cual les llevó a las pérdidas de sus únicos medios de subsistencia. También hubo una gran pérdida de tierras y es importante recalcar que para los indígenas sus tierras eran mucho más que recursos. Eran parte de su identidad y su espiritualidad. Los colonizadores usurparon grandes cantidades de territorios, despojando a los indígenas de sus tierras de cultivo, fuentes de agua y lugares sagrados en donde se encontraban sus templos, lo cual les llevó a una imposición cultural, en donde los colonizadores intentaron erradicar las culturas y religiones de los indígenas, destruyendo templos, persiguiendo chamanes, líderes espirituales, y también intentaron suprimir sus lenguas, tradiciones y costumbres. Esto fue una de las principales causas de la resistencia, ya que ellos intentaron defender sus raíces y su identidad. Durante la colonización hasta nuestros días, los pueblos originarios han sufrido por múltiples opresiones, tales como la pérdida de sus tierras, el borrado de su cultura y la marginalización de sus pueblos. Sin embargo, a pesar de esto, su lucha nunca se ha detenido. Su resistencia sigue viva y se manifiesta a través de una comunidad que reclama su territorio, de cada lengua indígena que se habla con orgullo y de cada joven que se identifica con sus raíces. Esto no es una lucha sobre el pasado, sino una representación de sus esfuerzos, de su presente y que benefician en el futuro. Los pueblos originarios buscan ser respetados, escuchados, tener acceso real a la educación y a la salud, tener participación política, sin dejar de ser quienes ellos son. Debemos tener en cuenta que los pueblos originarios, su cosmovisión, sus saberes, su relación con la naturaleza, son esenciales para la humanidad y el planeta. Es por ello que su lucha, que su resistencia no es una lucha por sobrevivir, sino es una forma de enseñarnos a vivir mejor. El legado de la resistencia también forma parte de la historia, debido a las resistencias y las revueltas indígenas de los siglos XVI al XIX. No solo fue una reacción temporal a la colonización, sino una respuesta profunda que ha dejado una huella indeleble en las luchas actuales sobre sus derechos y su dignidad. Es por eso que en primer lugar debemos hablar sobre la preservación de su cultura a pesar de la imposición de la colonización. A pesar de la violencia sistémica que han vivido estos pueblos por intentar borrar su cultura, ellos han tratado y han logrado mantener viva su cultura, sus tradiciones, sus creencias, sus formas de organización social y sus prácticas agrícolas. En segundo lugar, las organizaciones comunitarias toman una parte fundamental de su resistencia indígena, debido a que durante la colonia y después de esta surgieron nuevas estructuras. Estas estructuras forman la base de muchos movimientos indígenas que han perdurado hasta la actualidad en países tales como México, Colombia, Guatemala y Bolivia. Y por último, la consolidación de una conciencia histórica y política. Debemos traer a nuestra memoria líderes tales como Tupac Amaru II, Bartolino Sisa y Lautaro, que ellos lucharon por su dignidad, lucharon por sus derechos, los cuales son muy importantes. Es por eso que hoy en día estos nombres forman un símbolo de la resiliencia, de la lucha por sus derechos, por su territorio y por la libertad. Muchas gracias por su atención.